Y ahora vamos a tener la lectura de la palabra del Señor en el primer libro de Samuel, en el capítulo 13. Primera de Samuel, capítulo 13. Y vamos a leer a partir del versículo 15. Dice así la palabra del Señor. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín. Y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres. Saúl pues y Jonatán su hijo y el pueblo que con ellos se hallaba se quedaron en Gabaa de Benjamín, pero los filisteos habían acampado en Micmas. Y salieron merodeadores del campamento de los filisteos en 3 escuadrones. Un escuadrón marchaba por el camino de Ofra hacia la tierra de Sual. El otro escuadrón marchaba hacia Bet-Horón y el tercer escuadrón marchaba hacia la región que mira al valle de Zeboim, hacia el desierto. Y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero, porque los filisteos habían dicho para que los hebreos no hagan espada o lanza. Por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno la reja de su arado, su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pim por las rejas de arado y por los azadones, la tercera parte de un siglo para afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán su hijo, que las tenían. Y la guarnición de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Aconteció un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas: ven y pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado, y no lo hizo saber a su padre. Y Saúl se hallaba al extremo de Gabaa, debajo de un granado que hay en Migrón, y la gente que estaba con él era como 600 hombres. Y Ahías, hijo de Ahitob, hermano de Icabod, hijo de Finés, hijo de Elí, sacerdote de Jehová en Silo, llevaba el efod, y no sabía el pueblo que Jonatán se hubiese ido. Y entre los desfiladeros por donde Jonatán procuraba pasar a la guarnición de los filisteos, había un peñasco agudo de un lado y otro del otro lado. El uno se llamaba Bosés y el otro Sene. Uno de los peñascos estaba situado al norte, hacia Micmas, y el otro al sur, hacia Gabaa. Dijo pues Jonatán a su paje de armas: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Y su paje de armas le respondió: haz todo lo que tienes en tu corazón. Ve, pues estoy contigo a tu voluntad. Dijo entonces Jonatán: vamos a pasar a esos hombres y nos mostraremos a ellos. Si nos dijeren así: esperad hasta que lleguemos a vosotros, entonces nos estaremos en nuestro lugar y no subiremos a ellos. Mas si nos dijeren: subid a nosotros, entonces subiremos, porque Jehová los ha entregado en nuestra mano, y esto nos será por señal. Se mostraron pues ambos a la guarnición de los filisteos, y los filisteos dijeron: he aquí los hebreos que salen de las cavernas donde se habían escondido. Y los hombres de la guarnición respondieron a Jonatán y a su paje de armas, y dijeron: subid a nosotros, y os haremos saber una cosa. Entonces Jonatán dijo a su paje de armas: sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies, y tras él su paje de armas, y a los que caían delante de Jonatán, su paje de armas que iba tras él los mataba. Y fue esta primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres en el espacio de una media yugada de tierra. Y hubo pánico en el campamento y por el campo, y entre toda la gente de la guarnición, y los que habían ido a merodear, también ellos tuvieron pánico, y la tierra tembló. Hubo pues gran consternación. Y los centinelas de Saúl vieron
desde Gabá de Benjamín, como la multitud estaba turbada, e iba de un lado a otro y era deshecha. Entonces Saúl dijo al pueblo que estaba con él: pasad ahora revista y ved quién se haya ido de los nuestros. Pasaron revista y he aquí que faltaba Jonatán y su paje de armas. Y Saúl dijo a Ahías: trae el arca de Dios, porque el arca de Dios estaba entonces con los hijos de Israel. Pero aconteció que mientras aún hablaba Saúl con el sacerdote, el alboroto que había en el campamento de los filisteos aumentaba e iba creciendo en gran manera. Entonces dijo Saúl al sacerdote: detén tu mano. Y juntando Saúl a todo el pueblo que con él estaba, llegaron hasta el lugar de la batalla. Y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Y los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos de los alrededores al campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl y con Jonatán. Asimismo, los israelitas que se habían escondido en el monte de Efraín, oyendo que los filisteos huían, también ellos los persiguieron en aquella batalla. Así salvó Jehová a Israel aquel día, y llegó la batalla hasta Bet-Aven. Amén. Y el Señor bendiga. Veíamos la semana pasada cómo, pues, en la situación en la que se encontraba, pues, Saúl y el pueblo cuando estaban, pues, atacados por los filisteos, cuando estaba esperando la venida de Samuel, cuando estaba esperando el recibir, digamos, la bendición de parte de Dios para afrontar, pues, esta batalla, veíamos cómo Saúl, en la prueba, esperando la venida de Samuel, pues él se adelantó a la voluntad de Dios, se hizo, pues, lo que no tenía que hacer, ¿no? Él tomó las funciones de sacerdote, hizo los sacrificios, y bueno, pues vemos que así cayó, digamos, esa prueba. Dios lo había probado y en vez de salir confirmado de la prueba, él, pues, fue hallado falta. Pues en la historia que hemos visto ahora es el turno de su hijo Jonatán. La situación sigue siendo la misma. La situación es la de peligro inminente, ¿no? El pueblo está acosado por un ejército enemigo que es muchísimo más numeroso, más organizado y mejor armado. Vemos la situación tan dramática del pueblo que bueno, estaban tan oprimidos y sometidos a los filisteos que ni siquiera ellos podían, en el mismo territorio de Israel, afilarse, ni siquiera una hoz, ni siquiera los instrumentos del campo. Tenían que ir, pues, al extranjero, tenían que ir al país vecino, a los filisteos, a que ellos les pudiera hacer, pues, esto, ¿no? Les pudiera afilar, ¿no? Pero solamente los instrumentos del campo, no espadas, no lanzas. Bien, pues entonces estaba en esa situación que era entonces la misma para Saúl, por supuesto, que para su hijo, que para todo el pueblo. Sin embargo, como decimos aquí, su hijo Jonatán, él, pues, salió, se puede decir, con bien, victorioso de esta prueba, y eso, pues, también fue para la bendición, la liberación, la salvación del pueblo. Como hemos leído al final del último versículo, dice: así salvó Jehová a Israel aquel día. El Señor, pues, iba a mostrar su poder, su fidelidad, su gracia a su pueblo Israel, y lo libró, lo salvó de la mano de los filisteos, y eso, pues, fue a través de la iniciativa del hijo de Saúl, de Jonatán, la iniciativa que él tomó para enfrentarse él solo a una guarnición de los filisteos. Entonces, él tomó una iniciativa, pero esa iniciativa, pues, vemos, ¿no?, que fue después bendecida por el Señor,
con ella pues se libró al pueblo, fue una iniciativa de fe. La iniciativa pues vemos a partir del versículo 14, capítulo 14, versículo 1, dice: aconteció que un día que Jonatán, hijo de Saúl, dijo a su criado que traía las armas: ven, pasemos a la guarnición de los filisteos que está de aquel lado. Y no lo hizo saber a su padre. Los únicos que tenían armas en Israel eran Saúl, el rey, su hijo Jonatán. Aquí vemos que estaba acompañado de su paje de armas. No había más gente armada en el pueblo. Y entonces él tomó la iniciativa de ir a atacar, de hacer algo, ¿verdad? Porque podemos estar esperando a que Dios haga las cosas por nosotros. Pero nosotros también hemos de dar el paso, hemos de tomar la iniciativa. Y eso es lo que después el Señor pues va a hacer, ¿no? El Señor puede hacer las cosas evidentemente sin nosotros. El Señor lo puede hacer todo sin nosotros. Pero el Señor pues quiere que también nosotros nos pongamos manos a la obra en lo que tenemos que hacer. Y entonces es cuando Él ayuda y bendice en aquello que hacemos, ¿verdad? Para que eso llegue a buen puerto. Y bueno, si nosotros pues hacemos hasta aquí, pues el Señor hace todo el resto. Da una eficacia a lo que hacemos mucho mayor. Pero sin embargo, vemos que algo tenemos que hacer. No hemos de estar esperando a que Dios lo haga todo por nosotros. Esto es la santificación, es así. Hemos de hacer algo también nosotros. Hemos de tener la disposición de obedecer y servir al Señor, pero dar pasos prácticos, ¿verdad?, concretos para hacerlo. Aunque sea, bueno, pues yo mañana me voy a levantar a tal hora para leer la Biblia, o voy a reservar tal hora a la noche para orar, o quiero decir, hemos de participar también nosotros. Hemos de tomar iniciativas, ¿verdad?, en nuestra vida, sí, espiritual, santificación. Es lo mismo, ¿verdad?, en todo lo demás. Podemos estar esperando a que el Señor nos provea todo lo necesario, pero también el Señor lo puede hacernos si nosotros damos los pasos necesarios, ¿verdad?, para ello. El Señor, pues, no sé, pues, es una broma, ¿no? Dice, bueno, pues Señor, que me toque la lotería. Muy bien, pero compra primero el boleto, ¿verdad? Es una broma, ¿no? Pero que muestra que nosotros, en los planes de Dios, hemos de participar también con nuestras obras. Claro que, evidentemente, la obra sobrepasa con mucho lo que nosotros podemos hacer. Entonces, el resto lo tiene que hacer el Señor. Entonces, no hemos de pasar por alto esto. Hemos de también tomar la iniciativa, hemos de tomar también la decisión. Nuestra voluntad también está ahí por alto. Bien, pues vemos que también Jonatán, no se lo hizo saber a su padre, ¿no? Con eso, él no estuvo faltando respeto a su padre. Su padre, pues, era el rey, era el jefe del ejército, pero él tomó esa iniciativa, ¿movido por qué? Pues movido, ya veremos, por la fe, movido también por el celo al Señor, y no se lo hizo saber a su padre. Entonces esto es una cosa que también los hijos de los creyentes lo podéis tener en presente, porque, claro, evidentemente hemos de estar sometidos a los padres, ¿verdad? Hemos de estar, pues, sometidos a los padres, honrarlos y obedecerlos, pero también vemos aquí podemos tomar iniciativas en nuestra vida con el Señor, ¿verdad? Más aún, lo debemos hacer, ¿no? Si nuestros padres no son creyentes, pues nosotros hemos de acercarnos al Señor y hemos de hacer, pues, lo que el Señor nos dice, obedecerlo, ¿verdad? Con nuestros padres o sin nuestros padres.
Entonces es algo también a tener en cuenta. Los hijos de los creyentes se crían ya desde niños, pues teniendo al Señor en casa, ¿verdad? Pero bueno, siempre, cuanto más pequeñitos son, pues el Señor es algo más bien de los papás o de los padres. Bueno, pues ha de llegar el día en el que sea también algo propio, sea también algo personal, sea también algo mío. Y para eso, pues, uno tiene que tomar también la iniciativa. Eso los padres no lo pueden hacer en el lugar de los hijos. No nos podemos poner en el lugar de los hijos y hacer esto por ellos. Nosotros los podemos enseñar. Le podemos enseñar la palabra, le podemos enseñar la oración, le podemos enseñar pues, las doctrinas del catecismo, etcétera, etcétera, etcétera. Le podemos enseñar cómo andar con el Señor, todo lo demás, pero al final son ellos, son los hijos los que lo tienen que hacer. Así pues, ellos también han de tomar estas iniciativas, estos pasos pues, en su vida con el Señor, para que el Señor también sea el Dios de ellos. Bien, pues vemos que él tuvo esa iniciativa de ir a atacar a esta guarnición, porque él lo hizo, ¿no? ¿Qué es lo que le movió? Bueno, pues por una parte vemos que claramente se ve que él estaba movido por la fe. En el versículo 6 dice: ven, pasemos a la guarnición de estos incircuncisos. Quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Entonces aquí vemos por una parte el celo por el Señor, ¿no? Estos son los incircuncisos, es decir, aquellos que son extranjeros, extraños al pueblo del Señor, a la palabra del Señor, al pacto del Señor. Entonces vemos, estos incircuncisos es una manera no son solamente los filisteos, sino que está pues considerándolo como el pueblo extranjero al pacto del Señor y que sin embargo está dominando al pueblo del Señor. Entonces vemos aquí en esta actitud, en esta iniciativa también de Jonatán, está presente esto. Está el celo por el nombre del Señor, está el celo por la causa del Señor. Y esto es algo que veremos más adelante también con David, ¿no? Cuando se enfrenta con Goliat. El celo de la casa, el celo por el nombre del Señor, estaba también presente en el Señor Jesucristo, cuando echó a los vendedores del templo, ¿no? Y los discípulos se acordaron del texto de la palabra que dice: el celo por tu casa me devora. Entonces, el celo por el Señor nos va a mover a hacer cosas que de otra manera no lo vamos a hacer. Hemos también de volcar entonces nuestro corazón al Señor y su palabra para que su celo también nos mueva y nos empuje. Por otra parte tenemos el celo y después también la fe. La fe, vemos, dice el mismo versículo que pasemos a esta guarnición, quizá haga algo Jehová por nosotros. Y alguien puede leer esto y decir: ¿la fe esto? Se está diciendo quizá. La fe, pues sería decir: no, voy ahí y nos va el Señor a ayudar sí o sí. Y lo vamos a echar porque sí, ¿no? Y amén, y vamos allá, y aleluya. Entonces, eso sería la manera como se entendería hoy en día el tener fe. Pero vemos que tenía fe, porque dice al contrario, a continuación, pero porque pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Él no pone en duda que el Señor lo pueda hacer, si quiere, si esa es su voluntad. El Señor tiene todo el poder para hacerlo. Entonces vemos que Él tiene fe, pero vemos que es una fe sin presunción. Él no tiene una presunción, Él no da por decir: bueno, sí, esto va a ser así porque lo he dicho yo. Entonces, bueno, muchas veces se concibe así tener la fe.
¿no? Y si no ocurre entonces como yo he querido, o como yo he pedido, como yo he esperado, entonces es que yo no he tenido suficiente fe. No es así en la palabra de Dios. Porque Dios al final también, bueno, sí, el Señor siempre premia la oración de fe, pero también el Señor es soberano. Y no está entonces, la fe no es aquí la manera de darle nosotros órdenes a Dios. Nosotros hemos de estar confiados, hemos de estar creyendo en que el Señor puede hacer las cosas, hemos de pedirlas, hemos de tomar también iniciativas para ellas, ¿verdad? Pero sin presunción, ¿no? Quizá haga algo, ¿no? Quizá haga algo, no pondrá ningún obstáculo, el Señor nos ayudará, y bien, pues es el acto de fe que hizo el hijo de Saúl, Jonatán. No es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos, porque Él es el Todopoderoso. Él es omnipotente. Él, como decíamos, actúa por medio de nuestras obras. Actúa por medio de nuestros, valga la redundancia, medios, ¿no? Actúa, como se suele decir, por las causas segundas. Él es la causa primera, ¿verdad? Entonces, las obras de los hombres son las causas segundas, ¿no? Esto es un lenguaje que se utiliza normalmente en teología o en filosofía. Entonces, Él utiliza los medios de los hombres, pero no está limitado a los medios de los hombres. Él se sirve de ellos, pero no está limitado. Él puede hacer mucho más allá. Nosotros ponemos de nuestra parte, hacemos lo que podemos, y Él puede hacer mucho más, ¿no? Por ejemplo, en el Nuevo Testamento lo tenemos esto con el ejemplo de la limitación de los 4.000 y de los 5.000, con los panes y con unos cuantos pescados, ¿no? Y eso era absolutamente imposible, ¿verdad? Poder alimentar con eso a tantos, ¿no? La multiplicación también del aceite de la viuda, ¿no? Por Elías. Bueno, pero vemos que en todo caso siempre se partió de lo mismo. Era el aceite que ya existía, lo que se prolongó, se multiplicó. Era el pan y era también el pescado. No los estuvo alimentando del aire, ¿no? O no hizo aparecer del cielo pues un plato pues de la nada. Fue la comida que trajeron los mismos discípulos, lo que el Señor bendijo y multiplicó para dar de comer a toda la multitud. Así igual, con lo poco que ellos eran, que eran dos, pues el Señor hizo de manera que viniera una gran victoria. Bueno, pues vemos esta fe, pues que estaba pues diciendo, bueno, Señor, puede que así lo hagan, puede que no, vamos a ponerlo en práctica, vamos a mirarlo. Si nos acercamos allí, los filisteos nos dicen, subid. Entonces, bueno, el Señor nos lo da en su mano. ¿Por qué? Porque Él está viendo más allá. Dice, bueno, si los filisteos nos dicen, subid, Dios es el soberano, Dios es el Dios de la providencia, entonces es Dios que nos dice, subid aquí, ¿verdad? Porque Dios es el que controla todas las cosas. Entonces vemos que la fe es también ver a Dios en todas las circunstancias, porque Dios es el soberano. Todo lo que nos ocurre, el Señor tiene un propósito en ello. Entonces, la fe es ver esto y poner al Señor en todas nuestras circunstancias, ¿verdad? Porque ni una de ellas se les escapa a Dios. Los filisteos dijeron, entonces, evidentemente, pedid, y entonces ellos dijeron, pues lo que leemos en el versículo 12, pues sube tras mí, porque Jehová los ha entregado en manos de Israel. Y este es el razonamiento de la fe. Dice, ¿para qué el Señor nos va a hacer que subamos allá? Para darnos la victoria. No lo necesitamos, no somos el pueblo de Dios, no estamos en aprieto. Esto no se puede acabar. El pueblo del Señor no puede desaparecer. El nombre del Señor no puede estar así, pues, ¿no? Profanado para siempre. Con lo cual, pues vemos cómo efectivamente, pues el Señor le dio la victoria, tal como pues la fe que tenía pues Jonatán. Versículo 13, subió Jonatán trepando con sus manos y sus pies
y tras él su paje de armas, y los que caían delante de Jonatán, su paje de armas, que iba tras él, los mataba. Y dice, fue la primera matanza que hicieron Jonatán y su paje de armas, como 20 hombres, que bueno, ellos eran 2, entonces fue 10 veces más, ¿no? Y entonces además Jonatán estaba empezando, ¿no? Entonces vemos que con todo y con eso el Señor los ayudó de una manera maravillosa. Aunque sí que es cierto que, una vez más, Jonatán tuvo que subir, Jonatán tuvo que enfrentarse, y también el paje se tuvo que enfrentar a estos enemigos. Con todo y con eso, vemos que eso fue solamente una pequeña cosa, porque eso era una pequeña guarnición, 20 personas. Sin embargo, había por miles. ¿Cómo vendría después entonces la liberación, la salvación del pueblo? Pues vemos que eso ya fue la obra del Señor. Ellos lo que hicieron era lo que podían hacer, lo demás en la mano del Señor. Versículo 15, hubo pánico en el campamento y en el campo. Entonces entró el pánico, entró el temor, el terror del Señor a ellos y toda la gente de la guarnición, los que iban ahí a merodear, y además, pues dice, la tierra tembló. La tierra tembló, hubo un terremoto, vemos el Señor ya intervino directamente además con un terremoto. Y bien, pues todo esto hizo que el pánico aumentase todavía más, y entonces, pues al final se volvieran los unos en contra de los otros, como leemos en el versículo 20, que llegaron hasta el lugar de la batalla, y he aquí que la espada de cada uno estaba vuelta contra su compañero, y había gran confusión. Vemos, aquí ya Jonatán no hizo nada, ¿verdad? Todo esto ya lo hizo el Señor, y de esta manera pues Dios le dio la victoria al pueblo. Podemos decir así que Dios dio una mucha mayor repercusión a la obra que había hecho Jonatán. Nosotros no sabemos las repercusiones reales de nuestros actos en nuestro servicio al Señor. No sabemos las repercusiones de nuestros actos, ¿no? Si nosotros damos un vaso de agua a un creyente cuando él tiene sed, eso tiene una enorme repercusión para nosotros. Tal vez en nuestra vida, hoy en nuestra vida aquí abajo, pues el creyente pues, nos va a dar las gracias, o no, pero eso tendrá una enorme trascendencia y repercusión, porque no se quedará sin recompensa. Todas las obras que hacemos, todas las obras de obediencia, de servicio al Señor, nosotros no vemos la repercusión que tiene, pero el Señor, Dios, nuestro Padre Celestial, sí que lo sabe, porque el Señor va a dar una recompensa, ¿no? O cuando dice Jesús, que no hay aquel que deje a padre, madre, hermanos, hermanas, amigos, casas, por causa de mí, por causa del reino de Dios, ¿no? Que no vaya, dice, a recibir en esta vida 100 veces más con persecuciones, y en la vida eterna, pues en la otra, pues en la vida eterna. Vemos, ¿no? Todas las cosas que hacemos en el servicio del Señor tiene una enorme repercusión que nosotros no vemos, pero que un día lo veremos, y esto nos anima, vemos. Esto nos anima, y es también la motivación que necesitamos. El Señor es también sabio y sabe también cómo funcionamos nosotros, y cómo también esto nos anima y nos motiva a que hagamos las cosas, ¿verdad? Bien, pues no ha de ser, evidentemente, el deseo de la recompensa la única motivo, sino el principal ha de ser el de agradar al Señor. Hacer las cosas porque el Señor lo merece, en el servicio del Señor. Pero con todo y con eso, también hay un lugar legítimo, ¿verdad?, para que lo tengamos presente, y eso también nos ponga en marcha. Bien, pues vemos que en esa repercusión incluso dice que, bueno, pues se les unió pues los israelitas, pero también dicen los hebreos. Es curioso,
en el versículo 21 dice: los hebreos que habían estado con los filisteos de tiempo atrás y habían venido con ellos en los alrededores del campamento, se pusieron también del lado de los israelitas que estaban con Saúl. Asimismo, todos los israelitas que habían estado escondidos en el monte de Efraín, oyendo lo que los filisteos huían, también ellos se los persiguieron en aquella batalla. Es curioso porque aquí habla de los hebreos que se les unieron y de los israelitas que se les unieron. Hay algunos que piensan que los hebreos aquí no son israelitas, sino que hebreos eran pues otros pueblos que estaban allí, que se les llamaban también hebreos. Vemos esto en la historia de Abraham, ¿no? Capítulo 14, ¿no? Dice que era israelita, perdón, que era hebreo, ¿no? Cuando estaba con Faraón, los hebreos. Entonces, y que bueno, fue después cuando con Jacob recibieron el nombre, la descendencia de Jacob, de israelitas. Sea así o no, sea que también está hablando aquí de israelitas, como también del versículo 22, vemos que en todo caso se les unieron. Se les unieron porque vemos que se puede decir que incitó y animó, por lo tanto, a los demás a hacer la obra, a hacer la batalla, a hacer la obra del Señor. Entonces, nuestras, como decíamos, iniciativas, nuestros actos, nuestras obras, esto también, se puede decir así, es contagioso. Ayuda a los demás. Hace que los demás también pues hagan lo mismo, ¿no? Se unan a hacerlo. Entonces, cuando hacemos este tipo de cosas, ¿no? Servir al Señor, ¿no? En la iglesia, ¿verdad? En la congregación, esto también ayuda a los demás a hacerlo. Y esto es contagioso. Lo mismo ocurre con el pecado, ¿verdad? Si lo hacemos, si estamos desobedeciendo, si estamos teniendo un mal testimonio, eso también puede arrastrar a los demás. Pues hemos de más bien centrarnos en dar un buen testimonio y que sea nuestro testimonio lo que incite y ayude a los demás a servir al Señor. Y bien, pues vemos todo esto, vemos pues que fue esta acción, esta iniciativa de fe en el Señor, que, bueno, pues lo que propició, lo que dio lugar a esta salvación que hizo el Señor. Que el Señor la pudo haber hecho sin Jonatán. El Señor la pudo haber hecho, ¿verdad? Sin él, sin ningún concurso, pero él tuvo bien de servirse de Jonatán como él tiene bien de servirse de lo que nosotros pues buenamente podamos hacer para que la obra así pues vaya adelante. Por lo tanto, nuestra acción de fe es dar pasos, ¿verdad? Teniendo nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque como dice Hebreos 2:10, es el autor de la salvación de ellos. Vemos, esta salvación que hizo el Señor en el Antiguo Testamento para el pueblo es también un anticipo, un adelanto de la salvación que el Señor ha hecho en Jesucristo. Jesucristo es el autor de la salvación de ellos, es el autor de la salvación de nosotros. Y Él tomó también esta iniciativa, ¿verdad?, de obedecer y servir al Padre, como leemos y cantamos en el Salmo 40, ¿verdad?, que pues, allí dice que no te agradó ni sacrificios ni holocaustos, y dijo: he aquí que vengo, en el libro está escrito de mí, ¿no?, el hacer tu voluntad me ha agradado. El Señor Jesucristo ha cumplido la voluntad del Padre. Él tomó la iniciativa de nacer de mujer, de nacer bajo la ley, para cumplir la ley, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y de esta manera ha hecho una obra de justicia, ha hecho una obra de salvación para todos aquellos por los cuales Él derramó su sangre. Nosotros hemos de, sí, tomar pasos de fe,
¿verdad? Hacer cosas de fe, pero hemos de hacerlo en la fe, en Jesucristo, en la confianza en Él, que Él es el autor de nuestra salvación, que no hacemos nosotros nuestra salvación, es Él quien la ha hecho por nosotros. Nosotros solamente la recibimos de esta manera, pues en la fe, en la confianza. Pues que así sea, hermanos, que el Señor bendiga su santa palabra en nuestras vidas y corazones y nos mueva, ¿verdad?, a dar estos pequeños pasos de fe en nuestra vida y en servicio a Él. Amén. Amén. El Señor bendiga su santa palabra.